Antes de comenzar con la clase de hoy, queremos hacer así como un barrido de lo que está pasando. En primer lugar, nos preocupa que en las 3 comisiones hay mucha gente que está sin agruparse. Y por otro lado, hay grupos que en realidad son parejas, de dos. Sentate ahí, por favor. Sentate ahí. Entonces, sí, les voy a pedir que los que todavía no se han agrupado lo hagan. Y porque esto ya para la semana que viene ya tienen que estar todos habiendo constituido un grupo. Por otro lado, bueno, acá le doy la palabra a Marlene, Mara y a Marcelo para que hagan unos comentarios acerca de las participaciones de ustedes en el foro obligatorio acerca de los fragmentos de Cortázar y Borges. Sí, chicos, los dejo. Perdón, hay alguien que tiene que cerrar su micrófono porque se está escuchando un ruido de la casa, no sé quién es. Se escucha por interferencia, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Si quieren, empiezo comentando las cuestiones que hicieron en la Comisión 3. Aparecen fuertes análisis donde van a analizar cuestiones de la teoría del cambio conceptual de Toulmin, después también de la teoría de la complejidad de Morin, recuperan análisis de los fragmentos de estos autores, pero siempre utilizando matices, ¿sí? Eso es lo que se vio fuertemente, de poder reivindicar diferentes teorías. Costó por ahí el análisis, porque recuperan el fragmento, pero no hacen un análisis muy adecuado con respecto a los aportes científicos de la bibliografía del pensamiento del profesor. Eso es lo que se vio en general, pero en realidad sí profundizan los fragmentos de Cortázar y Borges, pero siempre desde matices de las concepciones científicas. Eso es lo que más se vio y prevalece desde el análisis de los foros de Comisión 3. No sé, en el caso de Marcelo y Mara, si pudieron visualizar lo mismo. Algo, sí. Bueno, en la Comisión 2, felicitarlos realmente por la participación. Durante todo este receso estuvieron participando, no solamente en esta última actividad, sino en las anteriores también. También se notó mucha lectura. Nosotros le dejamos a disposición el eje número 1 para que ustedes avancen con las lecturas, y se está notando eso, de que lo están leyendo, lo están recuperando esas lecturas para este segundo foro que propusimos esta semana. También entendemos que fue por ahí un tiempo bastante acotado para sus participaciones, pero los felicitamos por realizarlas realmente, y sí tuvieron en cuenta esto que comentaba Marlene también, más o menos el racionalismo, el evolucionismo, las distintas interpretaciones que fueron haciendo acerca de los dos fragmentos. Por ahí se notó también distintas maneras de relacionar con las teorías del texto de Alcalá. Así que bueno, yo animarlos sobre todo a que sigan participando, y también de que si tienen dudas, consultas, pueden hacerlo. Ya saben que pueden escribirnos sin ningún tipo de problema. Gracias, Mara. Sí, Marcelo. Sí, bueno, también en cuanto a la Comisión 1, hubo participación en este último foro. Tal vez me parece que sería bueno que todos puedan llegar a participar, porque es interesante el intercambio que se produce. Como bien mencionaban, tanto Mara como Marlene hicieron algunos, si se quiere, retomaron ideas y aportes de lo que iban mencionando sus compañeros dentro del foro. Eso también era interesante, pero más que nada retomar no solo las aproximaciones teóricas respecto a los paradigmas y a las perspectivas del conocimiento, sino también cómo lo fueron vinculando con tanto con el texto de la profesora Alcalá, como también lo de Díaz Barriga sobre el aprendizaje situado. En algunos casos las intervenciones fueron muy pertinentes en relación a los fragmentos con el marco teórico, y en otros casos invitarlos a que se animen a que esa intervención no sea solo descriptiva, o si se quiere, de una visión de lo que les pareció el fragmento, sino más bien analítica, es decir, que se animen a pensar esa cuestión de
bueno, por qué ese fragmento y cómo lo vinculamos con estos temas que estamos abordando tanto en la clase sincrónica como en las clases teóricas escritas que están en el aula. Bueno, invitarlos a que se animen a seguir interviniendo, y también animarlos a poder elaborar un trabajo en conjunto, animarse a conformar los grupos, por favor, porque es sumamente necesario para la propuesta que nosotros tenemos con ustedes de poder concretar esa actividad. Así que eso básicamente. Bueno, muchas gracias. Yo leí, yo miro los 3 grupos, no leí todas las intervenciones, acuerdo con lo que están diciendo mis colegas. En algunos casos es como que identificaron enseguida y en otros casos casi reproducen todo lo que digo yo o lo que dice Díaz Barriga, o sea, estaría faltando esa capacidad de entender la consigna y responder a lo que se les está diciendo. De todas maneras, los y las felicito porque se notó lectura. Esto habla muy bien de la responsabilidad con la que, y el compromiso con el que están cursando la materia. Bueno, yo ahora vamos a avanzar a ver, bueno, ¿por qué ese fragmento? ¿Por qué hablar de las concepciones de conocimiento? Y tiene que ver con qué es ser docente en el nivel superior, qué pasa con cómo se construye este conocimiento profesional del docente del nivel superior, cómo se construye, cómo opera este conocimiento en las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo? Parece que no. No se vio ahí. No. Ahí, ahora se va a ver. Ahora se va a ver. Ahora, ahí está, gracias. Bueno. Entonces, vamos a partir de la idea central que ustedes ya leyeron en la clase escrita, que esto es una conceptualización que yo sostengo sobre la base tanto de concepciones pedagógicas como psicológicas y epistemológicas acerca del proceso didáctico. Enseñar es ayudar a aprender. Y esta simple definición, en realidad, entraña una tarea muy compleja y una complejidad también para comprender qué es lo que significa ayudar a aprender. En principio, ustedes esto ya lo leyeron, acá estamos diciendo que la enseñanza no provoca el aprendizaje. La relación entre enseñar y aprender, que son dos procesos distintos, es de dependencia ontológica, es una relación existencial, porque existe alguien que aprende porque existe alguien que está enseñando y viceversa. Pero el sujeto en situación de aprender lo hace porque cumple las tareas académicas, porque lo sostiene un deseo de aprender. Y el que enseña, ¿qué hace? El que enseña genera, promueve condiciones para despertar las ganas de aprender y sostener ese deseo. Entonces, ayudar a aprender supone crear condiciones para promover en los estudiantes el desarrollo de procesos cognitivos, afectivos, actitudinales, de valoración ética. Cuando yo digo enseñar es crear, generar condiciones para promover el aprendizaje, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que el docente tiene que conocer estrategias de enseñanza para diseñar actividades didácticas. Tiene que saber usar recursos y materiales. Tiene que tomar decisiones sobre la organización social de las tareas. Sobre la organización del tiempo y el espacio. El tiempo es una variable fundamental de la enseñanza, que hay que
Lleva mucho tiempo saber tener experticia en cómo decidir acerca del tiempo, que siempre resulta escaso por otro lado. Además de saber nuestra disciplina, tenemos que saber cómo se la enseña. Ese es el dominio del contenido y de la didáctica del contenido. Y tenemos que saber sobre qué, cómo, cuándo evaluar. Bien. Entonces, el docente como profesional toma decisiones referidas a estas condiciones que yo recién mencioné para promover los aprendizajes. Y en estas decisiones intervienen tanto conocimientos, valores, creencias, la ideología del profesor, como las circunstancias institucionales, socioeconómicas, culturales e históricas del ejercicio de su profesión. A ver, no es lo mismo estar en una institución que en otra. No es lo mismo estar enseñando a los 3 años de haberme recibido de docente que a los 15, que a los 30. Hay profesores que se mueven, por ejemplo, están enseñando a la Facultad de Humanidades y después cruzan la avenida Castelli y van al Instituto San Fernando Rey. Y actúan de manera distinta, toman decisiones diferenciadas en función de los contextos, de la cultura académica, de los grupos de alumnos, etc. Bueno, ¿cuándo decide el docente? El docente está siempre decidiendo, antes, durante, después de la intervención didáctica. ¿Sobre qué base decide? Sobre su conocimiento profesional, el conocimiento profesional docente. Este conocimiento profesional es de una naturaleza particular, es, como dicen unos autores, epistemológicamente distinto de otros conocimientos profesionales, porque es básicamente experiencial. El saber docente se construye en la práctica, no en cualquier práctica, se construye en la práctica reflexionada. Bueno, y acá estamos con Liliana Sanjurjo tratando de explicar esta especificidad de la construcción del conocimiento profesional docente, referido a la enseñanza. La enseñanza, que es una práctica compleja y que es una práctica contextualizada. Y es el producto del contexto, y esto fundamental que está ahí en la mitad de la diapositiva, el trayecto de la formación profesional. La docencia es una profesión que se comienza a construir mucho antes de que una persona inicie una carrera sistemática de docente. ¿Cuándo comenzamos? Miren, desde que ingresamos al sistema educativo. Piensen cada una, desde cuándo están ustedes transitando el sistema educativo. Desde la experiencia de alumnos, desde la experiencia de alumnas, uno comienza a construir qué es enseñar, qué es aprender, qué es evaluar. Entonces, en este trayecto de formación profesional docente, podríamos decir que hay como 2 vías de elaboración de este conocimiento. Una vía que está a la izquierda de ustedes, representada por la biografía escolar y la socialización profesional, que es un camino de construcción vivencial. No nos damos cuenta. A partir, como yo les digo, mediante esa trayectoria y experiencia biográfica educativa, nosotros vamos construyendo este conocimiento. Lo hacemos de manera implícita, de manera acrítica y asistemática. Pero esto no quiere decir que en este trayecto
no construyamos verdaderas teorías. No son teorías científicas, pero son teorías personales. Teorías que las incorporamos y vamos incorporando tradiciones. La biografía escolar entonces tiene que ver con toda mi historia de alumno, de estudiante, de alumna, desde que ingresé al sistema educativo. Supongamos desde los 4 o 5 años en el jardín, ahí yo comencé a construir. Esa es mi biografía escolar. Pero también hay una socialización profesional que comienza, podemos decir, desde que comenzamos a formarnos en las instituciones formadoras. Pero la fuerte experiencia de socialización se la vive sobre todo en los primeros años de ejercicio profesional una vez recibido. Esos primeros años del el ejercicio del principiante, del novato, está fuertemente atravesado por las características del contexto institucional y el contexto humano en el que se desempeña o se desempeñó. No sé si hay docentes acá en este grupo, seguro que los hay, podrán recordar el desconcierto con el que se vuelve a la escuela ya no como alumno, sino como docente. Temores, miedos, inseguridades, qué voy a hacer frente al grupo. Y nos damos cuenta, al menos a mí me pasó, que todo lo que estudiamos de teorías acerca de la didáctica, de la psicología del aprendizaje, de la historia, de la política, etcétera, etcétera, no te sirve de nada. Una vez que estás parado ahí frente a los alumnos, sos vos y ellos, y ellas. Entonces, como no hay un saber todavía experiencial construido, porque nos estamos iniciando, ¿quiénes constituyen el soporte? ¿Quiénes nos ayudan? Los docentes experimentados. Yo les diría que el laboratorio de socialización profesional en los primeros años de ejercicio es la sala de profesores de las instituciones. Los pasillos de las instituciones, donde nos encontramos con aquellos que ya son experimentados y que nos dan nos comunican, nos comparten esos saberes de la práctica. Y muchas veces esos saberes de la práctica están en absoluta contradicción con las teorías científicas que aprendimos en las instituciones formadoras. Por eso es tan compleja cambiar la educación. Por eso todavía incluso excelentes alumnos de los profesorados de humanidades y de exactas, cuando vemos las clases que dan a los 10, 15 años de profesión, lamentablemente parece que nunca aprendieron o escucharon que se podía enseñar diferente. Miren, esto lo digo siempre, lo voy a seguir repitiendo porque para mí es una batalla que le estoy dando. Hay un esquema, una estructura didáctica nefasta, que yo la denomino vulgarmente haraganería pedagógica. Este tipo de clase. El profesor, la profesora entra, saluda, enuncia y anuncia el tema, reparte textos de fotocopia o solicita el manual o el texto que tienen los alumnos, o pueden leer textos desde un celular, porque que usemos recursos tecnológicos no significa que enseñemos de manera innovadora. Entonces, puede ser que explique algo, pero la tarea sustantiva es que los alumnos en forma individual, generalmente es grupal, leen textos y responden cuestionarios. ¿Qué tipo de cuestionario? Primera pregunta se responde con el primer párrafo del texto. Segunda pregunta se responde con el segundo párrafo del texto. Tercero, cuarto. A eso, yo he visto clases, le llaman investigación. Bueno, miren, eso es una pérdida de tiempo.
para los alumnos y para el docente. Eso no es dar clase, eso no es enseñar. ¿Y por qué todavía seguimos viendo estas prácticas? Porque se la construyó desde la biografía y desde la socialización profesional. Y como no son problematizadas, permanecen. Aún hoy hay gente que dicta y después toma lección sobre lo dictado. ¿Por qué permanecen esas prácticas? Bien, ¿cuál es la otra vía por la que se construye el conocimiento profesional docente? La sistemática, la formación de grado, el perfeccionamiento, o sea, lo que es formación permanente. Perfeccionamiento, actualización. Acá aprendemos teorías científicas y tradiciones disciplinares, científicas, académicas, de manera organizada y sistemática. Entonces, la cuestión acá es cómo se entrecruzan y cómo las teorías científicas pueden iluminar para mejorar las prácticas. Bueno, este es el proceso de construcción del conocimiento profesional docente. Complejo proceso. Bueno, ahí está. Este conocimiento profesional, entonces, está asentado, fundamentado en concepciones que fundamentan las decisiones que tomamos sobre la enseñanza, y el mismo currículum, el plan de estudio, son, emergen de ideas, de concepciones que hemos construido por esas vías que yo digo, acerca de qué es el conocimiento, qué es el aprendizaje, qué es la enseñanza, cuál es la función social de la educación. Y sobre esto me voy a referir. Ahora, bien, cuando hablamos de qué es el conocimiento, estamos refiriéndonos a las concepciones epistemológicas que fundamentan nuestras prácticas. Básicamente, en nuestra cultura occidental, podemos reconocer dos grandes corrientes epistemológicas, la del positivismo y podemos decir el antipositivismo, representados por diversas perspectivas, la del relativismo, la del evolucionismo, la complejidad que ustedes han estado leyendo. A modo de gran síntesis, para que podamos más o menos estar compartiendo conceptualmente entre todos y entre todas, vemos que en el positivismo, ¿qué es lo que caracteriza? Acá hay un axioma, un supuesto positivista, que se puede conocer la realidad tal cual es a través de la ciencia. El método científico de las ciencias experimentales nos asegura que podemos conocer la realidad tal cual es. Por lo tanto, si esto es así, a través de la ciencia nosotros llegamos a verdades absolutas, universales, ahistóricas y objetivas. Por esta cuestión es que entonces, como la ciencia, el método científico nos permite llegar a conocer la realidad tal cual es, cobra especial relevancia la validación de las teorías, cuando estamos ante un conocimiento realmente científico. Por eso es tan importante el contexto de validación, es decir, el foco está puesto en el producto del proceso de elaboración científica. Y lo que se busca es explicar, entender, pero ¿para qué? Predecir para controlar los fenómenos y la realidad. En las posturas opuestas, ¿qué es la gran cuestión? Aparece el sujeto. Aparece lo social, esto especialmente se lo ve en Kuhn, si ustedes lo han leído, hasta la terminología que utiliza Kuhn para explicar su perspectiva de la evolución y el cambio científico, remite a las teorías sociales. Él habla de paradigma, de anomia, de enigmas, de ciencia normal. Esos son todos términos de las ciencias sociales. Bueno, entonces acá aparecemos los sujetos, aparece la historia,
Y de la mano del sujeto y de la historia, vamos a asumir que no existe la neutralidad en el conocimiento científico y que, como dice Towning tan brillantemente, no hay verdad absoluta. Y él acá dice, bueno, lo que ha pasado es que se ha confundido racionalidad con logicidad y objetividad en sentido de imparcialidad con la objetividad de las verdades intemporales. Desde estas perspectivas, cobra especial relevancia el proceso de producción científica. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Como dicen algunos autores, la cocina de la investigación. ¿Cómo se llega? Esta idea de lo que hoy sabemos es lo mejor que sabemos como una construcción social histórica. Y esto que sabemos pudo haber sido diferente. Liliana Robles, por favor. ¿Sí? ¿Escuchamos? ¿Sí? ¿Liliana? Liliana levantó la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo? Me parece que no. Bueno, sigo. Si alguien quiere comentar algo, por favor, acá yo estoy viendo, levantan la mano y yo habilito a que puedan participar. Entonces, acá por eso digo, desde estas perspectivas del relativismo, el evolucionismo, la complejidad, cobra especial relevancia el contexto de producción más que el de la validación. Es decir, bueno, ¿cómo se construyó? ¿Cuáles fueron las ideas que se debatieron? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cuáles fueron las dificultades y obstáculos que aparecieron durante el proceso? Y entonces, ¿sí? Romina, ¿qué le pasa? Romina habilitó. Bueno. Y entonces aparece la diferencia entre la necesidad de simplificar lo complejo y de fragmentar totalidades, que es la visión positivista. Yo puedo aprender más en la medida, conocer más en la medida que separo y acoto la superespecialización. La complejidad, desde la perspectiva de Morin, nos lleva a la necesidad de conocer totalidades. Bueno, estas eran las concepciones que estábamos trabajando. Y lo hemos ilustrado con fragmentos de nuestros escritores. Acá decía Borges, del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Bueno, toda una historia de cómo querían cartografiar un imperio de manera tal de que el mapa coincidiera con con el territorio del imperio. Bueno, ¿qué pasó, no? Ahí ustedes están leyendo, hay gente que recuperó esto con el paso del tiempo. ¿Qué hacen los herederos, los que van transitando con los conocimientos y construcciones del pasado? Por otro lado, Cortázar con su señor que lee el diario y todas las transiciones que va a tener, todos los significados que va a ir teniendo ese diario, hasta que una señora lo usa para envolver medio kilo de acelgas. Bueno, yo tomé una respuesta de cada grupo que están interpretando estos dos fragmentos. Tomé 3 excelentes respuestas. La primera es de Brenda Marín, de la Comisión 3, y ella dice: conforme lo leído,
en los textos sugeridos, considero que el fragmento de Borges parte de una perspectiva de conocimiento positivista, puesto que lo que interesaba a los hombres del imperio era arribar a una teoría generalizable, a un conocimiento teórico de la geografía del imperio, dejando sentado así el rigor de la ciencia a través de la construcción de un mapa detallado y minucioso. Además, se observa que, si bien la aplicación práctica de dicho conocimiento es relegada a un segundo lugar, la misma acabó por demostrar la inutilidad del conocimiento teórico. Y ahí cita, ¿no? Las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y lo infructuoso de ese conocimiento científico perseguido. Por su parte, el texto de Cortázar refleja la perspectiva del relativismo, puesto que hace hincapié en el proceso de construcción del conocimiento científico más que en la validación de las teorías. Es decir, esa hoja es diario en la medida de que sea empleada por un sujeto ávido de conocimiento, y su contenido será fijado en función de los intereses de éste. Un diario contiene múltiples datos, el primer sujeto puede seleccionar e interiorizarse en deportes, mientras que el segundo en política internacional. De este modo, se pretende evidenciar que la ciencia es una actividad social y humana, hecha por sujetos históricos, y su validez no es generalizable, sino que se encuadra en el marco de referencia del sujeto que la construye. Brenda, lo explicaste mejor que yo. Te agradezco esta participación. No sé si está Brenda en este momento entre los que nos encontramos en pantalla. María Alejandra Zurlo, de la Comisión 1, dice, en el caso del primer fragmento, podría relacionarse con un conocimiento del, a ver que no estoy viendo allá, no me deja leer esto, bueno, positivista absoluto exhaustivo que busca la construcción de un saber objetivo, científico, acabado, estático, que se traduce en un tipo de teoría científica cuya aplicación sobre la realidad, sin embargo, no produce beneficios ya que se disloca frente a la dinámica cambiante de las sociedades, comunidades a las cuales pretende explicar, proponer leyes generales de funcionamiento, etc. Asimismo, esto aplica a la formación de los individuos. La bajada de teorías generales vacía de significación para los estudiantes interrumpe el proceso de construcción de saberes. Para el segundo fragmento, me parece posible remitir a un conocimiento del tipo teoría del cambio conceptual. Se podría afirmar que se evidencia la importancia de la contextualización del conocimiento, su utilidad, sentido significativo para quien construye el saber. Hay una relación comprensiva entre sujeto y objeto de aprendizaje que complejiza el conocimiento y da sentido al aprendizaje. Y Girina Tirner, ahí la vi que estaba Girina. Analizando los textos propuestos, creo que el primer fragmento del rigor de las ciencias de Borges hace referencia a la perspectiva absolutista del conocimiento, que considera el mismo como objetivo riguroso y apegado a una observación minuciosa desde la realidad y desde un punto de vista empirista, donde el criterio de validación del conocimiento científico se asienta en los hechos y es considerado como una entidad o un producto acabado, que en este caso el mapa del imperio. Considero que este fragmento nos muestra que el análisis exhaustivo y minucioso de la realidad puede resultar inútil y poco práctico. En muchos casos no resulta necesario tanto nivel de detalle, sino que el conocimiento sea accesible, poniéndolo al alcance de quien lo requiera, de una manera simple y acorde a las necesidades. Y en nuestro rol de docentes, los destinatarios son nuestros estudiantes. En el caso del fragmento Historia de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar, entiendo que hace referencia a la perspectiva relativista del conocimiento propuesta por Kuhn, quien formuló su visión de la ciencia como una actividad histórica y social, es decir, que cambia y se desarrolla en función del tiempo y la interacción con los sujetos. En el texto de Cortázar, el diario es un objeto que transmite información,
y cuando cumple su función deja de serlo, pero ante un nuevo observador recupera su valor. Muy bien, Girina, muy bien, María Alejandra, muy bien, Brenda. Entonces, acá las distintas perspectivas de conocimiento nos están poniendo ante una visión que cree que se puede conocer la realidad tal cual es y llegar a una verdad objetiva, absoluta y universal, para lo cual hay que tener especial cuidado en la validación de las teorías. En la otra perspectiva aparece la interpretación, por eso ahí está la hermenéutica. Aparece el sujeto que conoce y que no es un sujeto individual aislado, sino un sujeto social histórico. Y con la complejidad estamos aludiendo a la necesidad de ver totalidades y de asumir las dificultades. Entender que las explicaciones científicas no necesariamente van a ser causales, sino que pueden ser de otro tipo, tienen que vérsela con contradicciones, con retroacciones, etc. Bien, hasta acá. ¿Quieren comentar algo? ¿Quedó claro? ¿Alguien quiere comentar algo o manifestar alguna duda? A ver el chat. En el chat hay algo que... No, en el chat saludaron. ¿Seguimos? Háganme así con el dedito. ¿Seguimos nomás? Pasamos con otras. Gracias, Marian Miranda. Muchas gracias. Bueno, entonces, yo les soy sincera. Yo doy clase. Pero esto de estar mirándome a mí en la pantalla es horrible. Yo quiero interactuar con ustedes. Pero bueno, sigamos, no nos queda otra. Gracias por la paciencia. Bueno, seguimos entonces con... Ahí se me queda. Cada vez que... Cuando dejo de compartir pantalla y vuelvo a entrar, cuesta. Bueno, vamos otra vez a nuestro esquema. Ahora vamos a ver, entonces, las primeras concepciones que vimos son las epistemológicas, acerca del conocimiento. Ahora vamos a ver las concepciones psicológicas del aprendizaje. Bien, acá entonces, vamos a ver, yo acá esto ya estoy actualizando a lo que ustedes leyeron. Yo les cuento que este texto que ustedes leyeron de mi autoría, el pensamiento del profesor y enfoques didácticos, yo lo escribí ya hace muchos años. Y bueno, el año pasado yo actualicé este texto que ustedes leyeron, yo lo abrí en 3 capítulos de un libro, en el que actualizo todas las teorizaciones, y bueno, con esto de la pandemia, no sé cuándo me van a publicar, será, no sé, espero antes de jubilarme que esté el libro. Pero bueno, yo entonces a través de estas clases sincrónicas y con los Power voy a ir comentando actualizaciones. En el caso de las concepciones epistemológicas, entonces, en general se plantean como 2 posiciones antagónicas, el conductismo frente al constructivismo. En realidad no son teorías antagónicas, sino que explican procesos de aprendizaje de naturaleza distinta. Es decir, el aprendizaje, tal como lo entiende el conductismo, es un tipo de aprendizaje que realizamos los seres humanos y el constructivismo es otro tipo de aprendizaje. Pero bueno, dado el impacto que tienen estas teorías en el mundo educativo, es importante trabajar y entender sus diferencias. Entonces ustedes vieron de qué se trata el asociacionismo con una construcción teórica y metodológica basada en el positivismo. El objeto de estudio, ¿cuál es? El comportamiento humano. ¿Por qué? Porque hay que estudiar lo que se puede observar y ver.
y se entiende al aprendizaje como un proceso de asociación de estímulos, respuestas y refuerzos. Esta teoría, por más criticada que está, yo les diría que forma parte de nuestra cultura. Hay teorías científicas que ingresan al ideario de la cultura. Esto pasa con el psicoanálisis, pasa con el marxismo. Ya forman, hay gente que no no circula por el mundo académico y sin embargo está pensando, opinando, resolviendo situaciones desde alguna conexión con estas ideas y teorías. Bueno, el conductismo ha sido, digamos, el soporte teórico de la gran parte del siglo XX, de las decisiones que se han tomado hasta de políticas curriculares, políticas educativas, sobre todo lo que son todas las prácticas de evaluación, esto de entender la evaluación como asignación de notas y calificaciones de premios y castigos, distribución de premios y castigos. Esta idea de creer que el proceso de aprendizaje es lineal y acumulativo, que todos pueden aprender de la misma manera, que todos aprendemos de la misma manera, ese es el principio de equipotencialidad del que yo hablo en mi texto, y esta teoría en realidad va a ser fuertemente criticado, pero también va a ir cambiando en función de los desarrollos del mundo de las ideas, de la filosofía, etc. El conductismo va a avanzar hacia el cognitivismo. El cognitivismo es un conjunto de teorías que van a tener, se puede decir que su origen está ya por entre guerras y fin de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo militar, de la investigación en armas y en entrenamiento de soldados, todo el desarrollo de las tecnologías computacionales van a estar influyendo en estas teorías cognitivistas. Y entonces el cognitivismo, ¿qué tiene de distinto con el conductismo? Que reconoce la existencia de la mente. El conductismo, hay dos posturas. Algunos conductistas, los más ortodoxos, niegan la existencia de la mente, pero otros dicen, no sabemos si existe la mente, pero si existe no la podemos estudiar, porque no es observable. Bueno, esto va a ir cambiando y va a haber toda una corriente cognitivista fuertemente asentada en principios asociacionistas que va a dar lugar a esa teoría que yo estoy mostrando ahí, al procesamiento de la información. Las teorías del procesamiento de la información se construyen sobre una metáfora, la idea de que la mente humana funciona o es similar al funcionamiento de la memoria de las computadoras. De acá va a salir todos estos conceptos que los manejamos y que se los utiliza, de memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, cómo recuperamos la información, cómo hacer para recordar, etcétera, etcétera. Y el procesamiento de la información, por supuesto, va a ser criticado. ¿Qué se le va a criticar? Cuesta entender, al menos a mí me pasa eso, de que la mente nuestra funcione como la memoria de una computadora, porque la computadora misma es un producto humano. Pero además estas teorías dejan de lado toda la dimensión emocional y afectiva del sujeto. Nosotros no somos máquinas procesando información. Es decir, acá el lugar del sujeto sigue siendo pasivo.
Y es el gran aporte del constructivismo. El constructivismo también no es una sola teoría. El constructivismo, yo le podría decir que es una filosofía que incluye, engloba a distintas teorizaciones, distintos programas de investigación. ¿Y qué es lo que los une? Una cuestión fundamental: al sujeto activo, la actividad del sujeto. Eso es lo básico del constructivismo. Se reconoce que el sujeto que aprende siempre está activo. ¿Y qué quiere decir que está activo? Y acá recuperamos las concepciones epistemológicas. Quiere decir que yo entiendo, decodifico, asigno sentidos a la nueva información en función de lo que ya sé. Es decir, en el proceso de aprender se pone en juego toda mi experiencia previa. Esto significa que el sujeto es activo. Estoy activo mentalmente, no es que el conocimiento yo lo asocio, lo voy haciendo como un trabajo de impresión en la cabeza en función de las respuestas, los refuerzos negativos o positivos que me dan. Acá tenemos un sujeto que asigna significado en función de lo que sabe, de lo que siente y de lo que quiere. Bueno, ¿cuáles son las teorías más representativas? La teoría de la equilibración de Piaget, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría sociohistórica de Vygotsky. Bueno, para mí, obviamente, todas las teorías son fundamentales y han hecho aportes sustantivos a la educación. Pero en lo que hace a todo lo que vino después de esto, porque estas teorías son representativas de la mitad del siglo XX en adelante. Son las teorías de Piaget, Ausubel y Vygotsky, son teorías del siglo XX. Y la teoría sociohistórica de Vygotsky siguió desarrollándose y abriéndose en distintas propuestas teóricas, como las que yo estoy acá mencionando: la cognición situada, toda la teoría de Bárbara Rogoff referida a la actividad, participación y apropiación, y la teoría de aprendizaje expansivo de Engelstrom. Sobre estas teorías yo voy a volver en la próxima clase sincrónica, porque lo que tienen especialmente las teorías de Rogoff y de Engelstrom, es que se elaboran a partir de investigaciones de sujetos que aprenden y que interactúan en contextos no escolares, en contextos en ambientes profesionales, en ambientes de trabajo, etc. Y por otro lado, también vamos a trabajar en la próxima clase sincrónica las nociones actuales que tienen que ver con una nueva teoría que se está gestando a partir de la aparición de la web 2.0, que es el conectivismo, que para mí todavía no llega a ser una teoría, pero está aportando. El concepto de aprendizaje ubicuo, de aprendizaje rizomático y aprendizaje autorregulado. Todos estos significados tienen directamente que ver con cómo aprendemos los sujetos en procesos de formación profesional. Por eso son muy importantes para la especificidad de esta carrera, de la docencia en el nivel superior. Bueno, entonces, vuelvo para atrás para que nos vayamos ubicando. Tenemos entonces concepciones epistemológicas, positivismo, hermenéutica, complejidad, evolucionismo, relativismo. Concepciones de aprendizaje, conductismo, constructivismo y todo lo que viene después con el constructivismo. Ahora vamos a concepciones didácticas. Las concepciones didácticas tienen que ver con
es enseñar. ¿Qué ideas tenemos acerca de enseñar? Y acá nuevamente tenemos dos grandes perspectivas. Entender a la enseñanza como transmisión centrada en la reproducción, tanto del docente como del alumno. Tanto el docente como el alumno reproducen. Y acá, a su vez, dentro de esta perspectiva de enseñanza centrada en la reproducción, a su vez hay como dos alternativas, ¿eh? Aquella gente, aquellos docentes que creen que enseñar es facilitar los refuerzos necesarios para que los alumnos den las respuestas correctas. Esto está fuertemente teñido por la base conductista. Y aquellos que creen que enseñar es proporcionar la información adecuada para que los estudiantes adquieran los conocimientos relevantes de una cultura. Esto tiene que ver más con las teorías del procesamiento de la información. Y después está aquella concepción y perspectiva de la enseñanza que yo la denomino de producción y problematización, porque hago fuertemente en la producción, porque tanto el docente como los estudiantes producen conocimiento, no son meros reproductores de información. Desde esta perspectiva, enseñar es proporcionar las ayudas que faciliten la construcción del conocimiento por parte de los sujetos. Bueno, y ahora nos vamos a la último bloque. ¿Qué hora es? Tengo tiempo. Fíjense, estamos ahí abajo. Las concepciones pedagógicas referidas a la función social de la educación. Estas concepciones tienen que ver con una pregunta fundamental respecto de ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué está la escuela en la sociedad? ¿Cuál es la función social de la escuela? Y las concepciones, las teorías que explican cuál es la función social de la escuela, en realidad están poniendo en relación o se diferencian por el significado que le dan a qué es la sociedad. Esa es la base, ¿qué es la sociedad? Y esta sociedad, ¿qué relación tiene con la escuela? Bueno, vamos a ver dos grandes perspectivas acerca de qué es la sociedad y qué función cumple la escuela en la sociedad. Tenemos dos grandes perspectivas, una perspectiva que se llaman las teorías del consenso y otras teorías del conflicto. Estas teorías, a su vez, remiten a teorías de la sociología. Las teorías del consenso se derivan de lo que se denomina el funcionalismo, una tradición más conservadora de la sociología. Y las teorías del conflicto, por supuesto, ¿de qué gran teoría sociológica se derivan? Del marxismo. Bueno, las teorías del consenso, para las teorías del consenso, la sociedad es un todo armónico y la educación es un instrumento fundamental para preservar la unidad de la sociedad. En esta perspectiva, la socialización y el control social constituyen las funciones por antonomasia de la educación y del sistema escolar, a través del proceso de transmisión de conocimientos y hábitos, del orden instrumental y del orden expresivo. En el caso de la perspectiva centrada en el conflicto, para esta perspectiva, la sociedad está conformada por diferentes clases y sectores sociales que mantienen relaciones de lucha respecto de la producción y distribución del poder político, económico y cultural. En este sentido, lo que define la naturaleza de la sociedad es su conflictividad. Entonces, en la teoría del consenso, la sociedad es lo armónico. Todo aquello que rompe la armonía, lo anómico, hay que arreglarlo o combatirlo, algo hay que hacer, pero lo que define a la sociedad es esa armonía, esa totalidad. En el caso de la teoría del conflicto, no, la sociedad es
intrínsecamente conflictiva. La lucha entre clases sociales es el motor de la historia y el mayor determinante de los fenómenos sociales, decían Marx y Engels. La estabilidad y el orden de la sociedad son temporales y se definen por la dominación de una clase por otra a través de medios como la coerción, la persuasión, la represión y la supremacía ideológica. Los procesos de reproducción del orden social son fundamentales y la escuela es uno de los medios privilegiados de reproducción de la fuerza de trabajo y de los agentes de la clase dominante. En relación con esta postura, va a haber durante todo el siglo XX, pero fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, un boom de teorías y de investigaciones de la sociología de la educación, en la que la escuela va a ser fuertemente criticada por esto que estamos diciendo acá, porque aparece como un espacio de reproducción y de legitimación del orden social. ¿Qué quiere decir eso? No solo reproduce el orden, esa diferencia de clases, sino que la justifica. ¿Y cómo la justifica? Si vos no podés transitar el trayecto educativo exitosamente, el problema está en vos, en cuestiones individuales tuyas o de tu familia. Bueno, esto cualquier padre o madre sabe de lo que yo estoy hablando. Esto hasta ahora está vigente. Cuando hay problemas de aprendizaje en la escuela, te llaman y que te dicen, mamá no está, hay que acompañar, hay que revisar todos los días el cuaderno, hay que sentarse y no hacerle la tarea al chico ni a la chica, pero generalmente la mamá que trabajó 8 o 12 horas y tiene que llegar y controlar el cuadernito y ver las tareas, porque si no, esa es la razón por la que el chico o la chica no aprende. O porque hay problemas con los padres se están separando. Miren, el tema del divorcio en mi trayecto, así que yo ando por las escuelas, es un referente del fracaso escolar. Conclusión, la mitad de la matrícula total de la Argentina va a fracasar por los padres divorciados. ¿Se dan cuenta? Bueno, este es un tema de no poder asumir que el fracaso escolar es un problema del propio sistema. ¿Por qué no podemos lograr o ayudar a que todos aprendan? Esto nos tiene que llevar a revisar la matriz de la institución escolar. Pero volviendo a las teorías de la sociología de la educación, que van a ser fuertemente críticas del sistema escolar como un aparato ideológico del Estado, van a ser las que van a considerar o se van a denominar teorías de la reproducción, que la escuela cumple una función de reproducción y legitimación social. Bien, ¿qué va a pasar? Ya avanzado el siglo XX y hasta nuestros días. Que estas teorías de la reproducción social van a ser revisadas y cuestionadas. Y va a haber autores que van a decir, bueno, sí, la escuela reproduce, pero la reproducción social no es lineal, no es que la escuela reproduce linealmente a la sociedad. La reproducción es un proceso mucho más complejo, no es mecánico. Y hay un factor fundamental que las teorías de la reproductivistas omiten o pasan por alto, que es esto que yo estoy señalando ahí a la derecha, que es la mediación humana. La mediación humana hace que nosotros podamos criticar, que podamos reflexionar y darnos cuenta de estos mecanismos de reproducción, de imposición. Hay distintas maneras
de oponerse, ahí está, resistencia y oposición, hay distintas maneras de resistirse y oponerse. Hay maneras más simbólicas, más tranquilas, más serenas, y hay otras que es por la violencia. Pero a ver, ¿cuántas veces nosotros mismos no nos importó lo que estaban diciendo los profesores, o no estábamos de acuerdo? ¿Qué hicimos? Pusimos nuestra mejor cara, y fuimos y repetimos en un examen algo que el docente quería escuchar, pero que nosotros no considerábamos. Eso es una oposición pasiva, pero oposición y resistencia al fin. Entonces, la escuela reproduce, sí reproduce, pero no reproduce mecánicamente. Es un proceso mucho más complejo. Y hay algo que sí, perdón, me voy a ir un poquito para atrás. Si yo me quedo en el reproductivismo, si yo considero que la escuela es una institución que fue creada por el poder burgués para reproducir un orden social que le convenía a su proyecto hegemónico de poder económico, social y simbólico, no hay salida para la escuela. O sea, ¿qué hay que hacer? Cerrar la escuela, porque la escuela fue creada ¿para qué? Para reproducir. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, por suerte hubo gente que piensa, como Freire, como Giroud, como Bernstein y otros autores, que van a decir, bueno, sí, la escuela reproduce, pero también puede ayudarte a tomar conciencia de las situaciones de injusticia social, a tomar conciencia de esa hegemonía que se te impone a través de los contenidos, a través de la evaluación, a través de una cultura escolar que te quiere homogeneizar, pero en realidad lo que está haciendo es sostener y justificar las diferencias de clase. Vos podés hacer eso. Y esa es la transformación. La transformación es posible, siempre que haya una posibilidad de tomar conciencia crítica para emancipar. Esta va a ser la postura fundamentalmente de Paulo Freire en América Latina. Entonces, las teorías críticas y emancipatorias consideran que es posible la transformación a través de la comunicación. Y acá estoy citando a una autora que habla de, bueno, ¿qué tienen en común estas distintas teorías críticas y emancipatorias? La reivindicación del papel del sujeto, del diálogo intersubjetivo y la transformación. Hay un énfasis en el estudio de la transmisión de poder dentro de la escuela, así como de su transformación. Hay una concepción de la educación como instrumento de transmisión ideológica, sí que transmite ideología, pero hay posibilidad de que los sujetos intervengan en el cambio de la realidad social. La escuela no es solo un aparato de reproducción del orden social dominante, sino, y esto es fundamental, también es un espacio para la creación cultural. Acá subyace una concepción del aprendizaje como un proceso de interacción comunicativa. El educador como facilitador del diálogo. Y yo los invito, seguro que hay gente que ya lo leyó a Freire, pero que lo lean. ¿Qué implica el diálogo pedagógico? ¿Cuál es el diálogo que educa, que forma, que libera, que emancipa? Bueno, entonces, vimos, gente, las concepciones que estarían siendo la base de decisión de los docentes y del currículum. Concepciones epistemológicas, psicológicas, didácticas y pedagógicas. Bien. Y acá entonces vuelvo a los enfoques, para que ustedes puedan terminar de entender. ¿Qué pasa con estas 4 concepciones en el enfoque tradicional? En el enfoque tradicional se asume una concepción positivista del conocimiento, asociacionista del aprendizaje y reproductivista de la enseñanza. Por supuesto, la concepción de la función social de la escuela es no crítica.
va a estar fuertemente asentado en una transmisión acrítica y de preservación del orden social. El enfoque tecnicista comparte las mismas concepciones que la posición tradicional, positivismo, reproducción de la enseñanza, concepción no crítica, y fuertemente la concepción asociacionista del aprendizaje. Y la enseñanza está fuertemente comprometida con el logro, con los logros de los alumnos, entendiendo que los logros exitosos de los alumnos son las buenas notas en los exámenes. Ojalá eso fuera así. O sea, este es un enfoque bastante ingenuo. Bueno, el enfoque activo. El enfoque activo, heredero de la escuela nueva, tiene una concepción relativista del conocimiento, productiva y problematizadora de la enseñanza, constructivista del aprendizaje y no crítica respecto de la función social de la escuela. El único enfoque que tiene una concepción crítica y transformadora de la función social de la escuela es el enfoque problematizador, que a su vez asume una concepción evolucionista y de la complejidad respecto del conocimiento, una concepción constructivista del aprendizaje, productivo y problematizadora de la enseñanza. Y me voy a detener en este último enfoque porque es el superador de los otros tres, porque, los otros tres hacen hincapié en algún estructurante didáctico. El enfoque tradicional está centrado en los contenidos, el enfoque tecnicista en los objetivos y en los logros del aprendizaje, el enfoque activo en el estudiante. El enfoque problematizador te dice todo es importante. Y aparece otra cuestión fundamental, el contexto escolar, académico, científico, social, cultural y de la vida cotidiana. Bien, este enfoque, ahí está. La enseñanza entonces está comprometida con la comprensión, la formación para el desarrollo del pensamiento crítico, autónomo y creativo, e implica el despliegue de la sabiduría de la práctica, como dice Donald Schoen, basada en la reflexión en y para la acción. Este está repetido. También asume las perspectivas de la cognición situada. Cuando aprendemos algo, aprendemos también el modo como fue enseñado. Sobre esto vamos a volver durante el desarrollo de la materia. Y la reflexión en la acción y sobre la acción constituyen la base de los aprendizajes fecundos. Enseñar permitiendo y favoreciendo la reflexión durante la acción y sobre la acción, especialmente en el nivel superior. Bueno, para terminar, voy a hacer alusión a los aprendizajes de la perspectiva de los alumnos, que tiene que ver con una investigación ya de muchos años atrás, pero que tuvo también fuerte repercusión. Fue una investigación, no recuerdo si en Suecia, Dinamarca u Holanda, uno de esos tres países, en que estudiaron a estudiantes secundarios y en cómo aprendían, sus actitudes, sus expectativas frente al proceso de aprendizaje. Y las dos primeras categorías a las que arriban estos investigadores es la del aprendizaje superficial, el aprendiz superficial y el aprendiz profundo. Luego reconocen que hay otro grupo de estudiantes que no respondían ni a las características del aprendiz superficial ni a las características del aprendiz profundo. Y ahí surge la tercera, el aprendizaje estratégico o el aprendiz estratégico. Bueno, ¿quién es el aprendiz superficial? Aquel que solo le interesa probar.
es el típico, la típica que anda preguntando por los pasillos qué le parece al profesor algo, que está atento a ver cómo hace para zafar. Yo no me voy a olvidar una vez en un examen en la Facultad de Humanidades, que le digo a un estudiante, uno de los profesorados, bueno, elegí el tema del que querés hablar y después vení. Se va, vuelve al rato y me dice, profesora, voy a hablar sobre currículum. Y habla, estuvo bien. Y yo en un momento lo corto y le digo, decime, ¿por qué elegiste este tema? Yo pensando en que había podido identificar la relevancia conceptual de currículum en la didáctica, en la materia didáctica general. ¿Qué me responde ingenuamente este muchacho? Que eligió, ¿saben lo mismo? Así me dijo, profe, yo elegí este tema porque a mí me dijeron que a usted le gusta el tema de currículum. Bueno, ese es el aprendiz superficial. El aprendiz profundo es el que está, el que estudia para comprender, el que quiere saber, el que tiene curiosidad y disfruta sabiendo. Y el estratégico es el que quiere tener, quiere aprobar, pero no como el aprendiz superficial que zafando ya está bien. No, el aprendiz estratégico quiere reconocimiento, porque quiere obtener becas, porque quiere ser abanderado o abanderada, porque en la casa a lo mejor la están presionando, pero hay un buen desempeño académico, pero no hay compromiso con el saber. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tuvo tanto impacto esta investigación? Porque el aprendiz superficial, el aprendiz profundo y el aprendiz estratégico son los alumnos que los docentes promovemos. Somos nosotros, tenemos mucho que ver en este tipo de aprendices. Mira, si ustedes quieren promover aprendizaje superficial, entreguen guías de estudio de reproducción lineal, como yo les decía el ejemplo. Ese cuestionario que la primera pregunta se responde copiando el primer párrafo, la segunda el segundo párrafo, bueno, eso no ayuda a estudiar, eso ayuda a repetir, nada más. Cubrir mucha información en lugar de poca información en profundidad. Proponer exámenes de preguntas de respuesta breve o de respuesta que confirman lo aseverado por el docente, es decir, repiten lo que nosotros decimos que tienen que repetir. Cuando en los exámenes, por ahí de casualidad le invocó la respuesta al alumno y uno dice, ahí está, esa es la palabra, esa es la frase que yo estaba esperando. Bueno, ahí está, el aprendiz superficial. Dar todo masticado, esto es una tentación que tenemos en los primeros años. No sabemos qué hacer para que entiendan lo que es estar en la universidad, entonces le damos todo, apuntes hechos por los profesores, en lugar de vaya y lea y véaselas con la complejidad. Enseñar para el examen, cuando decimos esto entra en el parcial. Y lo fundamental, esto que está ahí resaltado con cursivas, tener pocas expectativas acerca del aprendizaje de los estudiantes. Los alumnos, aunque nosotros no les digamos nada al respecto, saben, se dan cuenta si el profesor los aprecian sus posibilidades. Entonces, y esto también tiene que ver con investigaciones realizadas en el campo de la psicología social y de la sociología de la educación. Cómo implícitamente nuestras expectativas respecto de las posibilidades de los estudiantes impacta en lo que en cómo los estudiantes aprenden y el resultado de esos aprendizajes. Para promover un aprendizaje profundo, es importante acentuar la importancia de los conceptos por sobre la información fragmentada o aislada. Miren esto, tan fácil de decir y no siempre posible, dar explicaciones claras.
desarrollar ideas interesantes, hacer preguntas que interpelen, que desafíen la curiosidad, poner el acento en la profundidad por sobre la extensión de la información y, por supuesto, tener altas expectativas acerca del aprendizaje de los estudiantes. Bien, espero no haberlos cansado, les agradezco la atención. Si quieren hacer algún comentario, pregunta, reflexión, tenemos unos minutos para compartir. Me gustaría escucharlos. Sí, Mara, acá vamos a subir, todos van a tener el Power, por supuesto, todos los Power que yo trabajo en las clases sincrónicas se suben a las aulas. A ver, díganme para comenzar a hacer algún intercambio. Alguien que diga, a ver, ¿con qué idea fundamental de esta clase se queda? Una ideita. Son muchas las que traté, pero alguna. A ver, Mara. Sí, te escuchamos. Buenas noches. Hola, Mara, ¿qué tal? Gracias por hablar. Bien. No, quisiera compartir también mi reflexión acerca de la clase. Me pareció muy interesante, sobre todo cuando comenzó a hablar Ahí se va. de Mara, cómo aprendemos. Enseguida, en mi época de estudiante, decía que me venía a la memoria cuando realizaba investigaciones para mi tesis para recibirme. Y justamente se me vino a la mente una frase que decía uno de mis tutores de tesis, que decía que investigando se aprende investigando. Y es como una forma de volver a reconstruir el conocimiento en base a una hipótesis, encontrarme con el conocimiento, volver a la lectura, reconstruir de vuelta las estructuras. Y me pareció interesante ponerme en el lugar de vuelta del estudiante, ¿no? Muchas veces nosotros, el quehacer cotidiano de la docencia misma, y sería interesante plantearlo desde este punto de vista, la enseñanza que hoy brindamos a nuestros alumnos, que sería interesante para nuestras prácticas a futuro. Gracias, Mara. Eso más. Acá dice Andrea que, bueno, hay varias personas que están por chat diciendo que, bueno, que debemos fomentar el aprendizaje profundo, y otros dicen, los docentes somos estudiantes eternos, y sí. En realidad no solo los docentes, todos. En la sociedad del conocimiento no podemos dejar de aprender permanentemente para estar actualizados en nuestra profesión. Pero el tema acá, y que tiene que ver, yo creo, con lo fundamentalmente del ser docente, no es solo actualizarse disciplinarmente. Y vuelvo a lo que yo estoy profundamente convencida. Miren, formarse para ser docente es formarse para ser mejor persona. Y si las instancias de formación permanente no nos llevan a mejorarnos a nosotros mismos, y si vamos a ser gentes instruidas, pero no sé si gente formada y educada. Y esto hay que recuperar en la enseñanza superior, en la formación superior. Que nuestros profesionales sean buena gente, gente comprometida, gente con valores. Y esto es importante también trabajar. ¿Alguien más quiere compartir su...? Betiana, ¿querés hablar? Sí, Betiana Salinas. Betiana, ¿tenés? Betiana. Sí. Ahí está, ahora te escuchamos. Me quedó sonando algo muy fuerte que lo anoté acá, el tema de la haraganería pedagógica. me sonó muy, muy fuerte, muy profundo, y hoy con el tema de la pandemia y con el uso de las tecnologías para preparar nuestras clases,
creo, es una opinión muy, muy personal, el tema de la haraganería pedagógica creo que se puso un poco presente, digamos. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Me quedó eso muy, muy fuerte sonando, ¿sí? No solamente, yo creo que ahora lo vemos más presente, pero yo creo que esto de la haraganería pedagógica subsiste, digamos, en nuestras instituciones, en nuestro grupo de colegas. No sé si entienden lo que le quiero decir. No sé por qué lo anoté y dice, acá cuando usted dice, se construye a partir de la biografía y que no son problematizadas. ¿Desde dónde no son problematizadas, digamos? A ver, Betiana, repetime esa última pregunta. Lo que usted hoy hablaba de que esas haraganerías pedagógicas no son problematizadas. ¿Desde dónde se debería problematizar, digamos? A ver, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Por qué no son problematizadas? Porque se naturalizan, Betiana. Porque parece que, bueno, eso es así, eso es enseñar, punto. Yo, miren, me canso hasta... Profe, ¿y sí. desde dónde podríamos problematizar, digamos, desde el equipo de conducción de una institución, por ejemplo? Muy buena pregunta. Miren, hay una pregunta básica que siempre nos tenemos que hacer y nunca dejar de hacernos. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Por qué ¿Y cómo lo enseñamos? ¿Por qué enseñamos cómo enseñamos? ¿Y cómo lo enseñamos? Por ese, tomar el cómo y decir, ¿por qué enseño así? ¿Qué? Porque a lo mejor, bueno, yo de mala que soy, digo haraganería pedagógica, por ahí es mala costumbre pedagógica, si quieren, no, me encantó el término haraganería. No, sí, pero a mí me van a matar cualquier día, yo les digo, a mí me van a tirar con tomate, porque yo no digo además todo lo que pienso, porque no, mejor, bueno, me callo. Pero, a ver, esta idea de John, reflexionar sobre lo la que estoy acción. haciendo. En realidad hay que reflexionar para, antes, durante y después. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué le aportamos nosotros a la formación del futuro profesional? Tenemos que tomar conciencia, y esto lo vamos a ver, Betiana, fuertemente te va a ayudar a responder cuando veamos estrategias de enseñanza y la problemática metodológica de la enseñanza. Miren. Yo creo que está el secreto de todo, ¿eh? En la estrategia. Exactamente. El cómo enseñamos es contenido. Yo les largo esta idea. El cómo enseñamos es contenido. Acá Julio Andrés está haciendo intervenciones muy, muy interesantes. Dice, qué interesante es el desplazamiento del docente de la escena, dejarlo al alumno, aparecer, que sea el protagonista. Sobre todo esta idea que yo dije en la primera diapositiva, ayudar a aprender. Para ayudar a aprender, miren, hay que transitar un camino tortuoso, pero que vale la pena hacer. Y como bien dijeron, creo que en alguna de la gente que chateó, miren, si nosotros no somos capaces de vernos cómo aprendemos, difícilmente los vamos a ayudar a los otros. Miren cuántas veces hay exámenes que el mismo docente que formuló no lo puede hacer. Cosa que le pedimos que hagan a los alumnos que no sabemos ni por qué, ni para qué, porque es más, hay gente que cuanto más complicado es, parece que así más le aporta. Una aporta a la confusión generalizada. Y estas cosas están generalizadas. Tenemos que naturalizar, hay que reflexionar. Bien, el chat está que arde está el chat. Sí, Carlos, te escuchamos, Pato, sí. Saca nomás tu micrófono, ahí está. Hola. Hola, Carlos, Maite, ¿qué tal? Y a todos y todas. Me quedaba con esto que vos decías de que el docente, fundamentalmente, más allá de la capacidad, la trayectoria, la experiencia, todo, digamos, eso que se logra en la academia y en el trabajo cotidiano, en la investigación, en la extensión,
fundamentalmente tiene que ser una mejor persona, ¿no? O sea, todo eso tiene que contribuir o congeniar con que el docente tiene que ser una mejor persona. Por eso yo a veces creo que lo que por ahí sucede mucho, por lo menos en la universidad, yo no tengo la experiencia en el ámbito, en otro ámbito del sistema. Niveles, sí. De otro nivel, perdón. Quizás en algunos casos habría que, digamos que, fustigar un poco la soberbia que anida por ahí a veces en Sí, muchos eso colegas, es muy digamos. del ámbito académico universitario. Exactamente. Es lo que yo llamo, Carlos, el vedetismo académico. Yo estoy tan repodrida del Exactamente. En el vedetismo sentido, académico. bueno, yo tengo el caso de un colega, obviamente no voy a dar el nombre, ¿no? Donde digamos, la cuestión por la que cualquier persona viene a la universidad es para aprender, como esto que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Para este proceso, digamos, de intercambio, ¿no es cierto? Viene en el sentido problematizador. Y bueno, y esa persona, en este caso, yo visualizo críticamente, no soy nadie, digamos, para juzgarlo, en el sentido, digamos, de autoridad, pero siempre se vincula al alumno que ya viene con una cierta base, con una vocación, con un, digamos, un background que quizás por el capital cultural que trae de su familia, por las condiciones económicas, todo esto que vos estabas planteando, ¿no es cierto?, de los distintos De la paradigmas. reproducción social. Exactamente. Y por ahí vienen chicos o chicas que no tienen quizás ese background que decía, pero tienen las mismas ganas y el mismo esfuerzo le ponen para aprender, pero obviamente no pueden suplir esas carencias, digamos. Y con cierta soberbia dice, bueno, no, acá estos chicos no sirven para esta carrera, ¿viste? Ay, sí, sí. Esto no, Bueno, vayan a estudiar otra cosa, ¿viste? Eso, Carlos, Eso pasa tiene mucho que, en la academia. sí, esto de considerar las élites. Exactamente. Yo formo para élites, élites intelectuales, no élites morales. Pero bueno, este es el sentido de la universidad pública. El sentido, yo no me voy a olvidar, se nos está por cortar en cualquier momento. Cierro mi micrófono. Sí, una vez en un día D en la Facultad de Humanidades, el día D para los que no están en la universidad, es el día en que los estudiantes secundarios van a las distintas unidades académicas de la UNE para tomar contacto con las carreras, con el ambiente. Hace muchos ya años de esto, yo era secretaria de extensión en la Facultad de Humanidades y era un día D. Y se para una estudiante del centro de estudiantes y le dice a los chicos de secundaria, a mí la universidad me salvó. Miren, fue tan fuerte. Dijo así, a mí la universidad me salvó la vida. ¿Quieren que le diga? No importa el título. El solo hecho de pasar por una institución formadora te cambia la vida. Pero para que te cambie la vida, los docentes tenemos que tener determinadas condiciones. Yo puedo tener un plan de estudio antiguo, no puedo tener internet, pero si hay buenos docentes, yo les aseguro que hay buena formación. Así que confío en que nos estemos formando bien. Seguimos encontrándonos en el aula, los invitamos a participar. A participar sin miedo a equivocarse, eso es fundamental. Olvidémonos del miedo al error, porque si no cometemos errores no aprendemos, olvidémonos del error y participemos. También hay algunas participaciones tipo aprendices superficiales que he visto, algunos que me felicitan a mí por la selección, pero no leyeron nada, y entonces llenan de palabrería. Entonces, floreo y guitarreo no, sí lean, reflexionen y sepan
sepan que el mayor aprendizaje va a ser de los intercambios entre ustedes, más que de las clases sincrónicas. Por eso es que Marcelo, Mara y Marlene están muy preocupados de que ustedes conformen realmente los grupos. Bueno, que tengan un buen fin de semana, nos vemos en la próxima clase sincrónica y un abrazo fuerte para todos. Chao, hasta Chao, luego. hasta luego. Chao.